Saludos cordiales de parte del grupo C de la carrera de Ingeniería en TICS en la materia de métodos de técnica de investigación. En el tema, en este caso, vamos a hablar de un problema de investigación relacionado con nuestra carrera, en el cual vamos a dar como introducción, o sea, estamos aquí los cuatro integrantes, y como introducción vamos a hablar, compañera, la siguiente. Vamos a dar de una investigación científica es esencial para la creación de conocimientos, especialmente en el entorno académico. En este caso vamos a dar un componente esencial en el ámbito académico profesional, ya que permite la generación de conocimientos sistemáticos y la resolución de problemas complejos. Este proceso se compone de varias etapas interrelacionadas que guían a los investigadores desde una fórmula, de una pregunta, hasta la presentación de resultados. Como los principales objetivos de esta investigación es examinar las etapas claves del proceso de la investigación, lo cual nos va a ayudar a identificar, analizar cada fase comprendida, su relevancia y funciones de desarrollo en habilidades investigativas. Como segundo objetivo, tenemos que vamos a evaluar, en este caso, eh, la aplicación práctica del contexto académico en lo que es la investigación como estudiantes universitarios y vamos a implementar estas etapas en un proyecto de investigación, reconocimiento tanto los logros como las dificultades que enfrentamos. Como conocimiento o como objetivos específicos, vamos a detallar cada fase del proceso de investigación, vamos a analizar su implementación la implementación de los estudiantes y reconocer desafíos y sugerir mejoras. En este último punto podemos acotar o agregar, proponer estrategias que fortalecen las enseñanzas de la metodología de la investigación, promoviendo una aplicación más efectivas y analíticas en el ámbito académico y profesional. Siguiente compañera, por favor. En el análisis de las principales etapas del proceso de investigación podemos ver dos importantes informaciones que es la importancia de la didáctica en la enseñanza en el aprendizaje y el proceso de la enseñanza en el aprendizaje en la investigación social. Como una pequeña descripción de este tema, podemos definir que claramente el problema o pregunta de investigación en la etapa establece el enfoque a las direcciones de estudios. Como un ejemplo, podemos ver cómo afecta el teletrabajo a la productividad de los empleados, o en este caso a los estudiantes, como estamos actuando actualmente, dando a conocer esta investigación acorde a la base de investigaciones en línea o los estudios en línea. La revisión de la literatura. En este caso vamos a poder investigar trabajos previos relacionados con el tema, en el cual se va a buscar entender el contexto y la teoría existentes. Como principal objetivo de la revisión de la literatura podría ser identificar vacíos de conocimientos y justificar las necesidades de la investigación. Como diseño metodológico, podemos hablar que podemos planificar cómo llevar a cabo una investigación. Esto concluye lo que es la selección del enfoque, tanto cuantitativo, cualitativo o mixto. Un ejemplo claro de esto podemos elegir entre encuestas, entrevistas o análisis de datos secundarios. Como otro aporte al análisis de las principales etapas del proceso de investigación, podemos acotar la recolección de datos, es la recopilación de información relevante según el diseño metodológico exigido. Es fundamental seguir el protocolo ético y de calidad. Como esto podemos dar herramientas como cuestionarios, entrevistas u observaciones. Como uno de los otros puntos que es el análisis de datos.
podemos procesar y analizar la información recolectada, en el cual se va a utilizar técnicas estadísticas o de análisis cualitativos. Podemos extraer patrones como en estos análisis y tendencias para que respondan a la pregunta de investigación. Otro punto que tenemos que acotar es la interpretación de resultados, en el cual va a relacionar los hallazgos con las preguntas de investigación. Esta etapa implica reflexionar sobre los significados de los resultados. Como uno de los principales objetivos de esto es hacer conclusiones y recomendaciones basadas en evidencias obtenidas. Y como último punto podemos dar la presentación de los resultados, que es la comunicación de los hallazgos de manera clara y efectiva a través de informes, presentaciones o publicaciones académicas, y facilitar la comprensión y el uso de los resultados por parte de la investigación de los estudiantes o profesionales. En el siguiente punto va a hablar la compañera Grace. Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Ligia Delgado. Yo voy a hablar sobre el tema la didáctica del aprendizaje de la enseñanza. Bueno, en esto hemos llegado a la conclusión aquí con todos los compañeros en el grupo que la enseñanza es un primer periodo didáctico en las últimas décadas que se ha podido reconstruir en un contexto internacional. ¿Para qué es esto? Para así poder obtener un aprendizaje significativo, para unas buenas prácticas educativas y sobre todo la didáctica. En la misma también tenemos lo que es la ciencia educativa, que se refiere a la metodología de enseñanza que el maestro enseña en el aula, o también en general la didáctica que crean habilidades humanas en una nueva sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que nos pueden ayudar para transferir su conocimiento y experiencia a otros. En resumen, le han dado la oportunidad de aprender y enseñar. ¿En qué podremos evaluar lo que es la enseñanza? En el sentido más amplio que significa prepararse, educarse, enseñar la vida y el trabajo mientras aprendes, se considera el proceso de construcción y reconstrucción de los saberes sobre cosas, objetos, fenómenos por parte de los sujetos quienes adquieren en solo formas de conocimiento, sino que también valores, actitudes y manera de comportamientos. La enseñanza y el aprendizaje constituyen a partir de una unidad que es didáctica y a su vez dialéctica, siendo procesos no antagónicos, sino complementarios. La mayoría de los autores han definido que la enseñanza y el aprendizaje como un fenómeno necesario para lo social y económico y cultural de la sociedad es un objetivo principal. En cambio, para que sepa reconstrucción de nuevos caminos conocidos. Sociológicamente, este es un proceso social y cultural a través del cual las interacciones sociales tienen sentido entre los individuos. Por otro lado, algunos autores han reflejado este complejo proceso de capacitación y aprendizaje en la educación superior y en la última década, especialmente en las instituciones universitarias, basadas en al uso progresivo de la tecnología de información y comunicación en TIC. La enseñanza en la universidad está dirigida tradicionalmente en la enseñanza al modelo metodológico que se centra en el maestro enfatizando transmisión y sus conocimientos, para así poder reproducir y posteriormente que los estudiantes recientemente puedan tener introducción en lo que es la materia TIC. En masivas, que se vea obligatorio que el estudiante dé la enseñanza de la clase en la aula, para que así también el maestro pueda juzgar y así poder juzgar el desempeño y el papel importante de cada estudiante. Entre los diversos ámbitos de estudio que se discute en las ciencias sociales, se encuentran aquellas que se tratan sobre enseñanza de los cursos metodológicos y de la investigación en el rol del docente, en la enseñanza de esta.
También tenemos una investigación sobre qué, el proceso de enseñanza y el aprendizaje de la investigación social. Siguiente diapositiva, compañera. La metodología suele ser un espacio básico de jóvenes e investigación científicas. Por lo general, los autores anteriores se destacan más en lo que es en los aspectos que se separan entre sí en dos temas o temáticos o por un ejemplo de separación clásica entre cursos que se aplican sobre los métodos Cálida y otros métodos cuantitativos. Estas áreas pueden también tener en algunos elementos más importantes en el trabajo profesional, ya que podemos observar a este respecto que un estudiante tiene más de conjunto de herramientas lo que necesita en una actitud artificial que la aplicación cuidadosa de saber cómo hacer. En el nivel de la investigación social, esto se ha entendido como práctica para llevar a cabo el proyecto aplicado en la metodología de la investigación. Con una actitud hacia intenta revisar bien el área interesada o el cómo investigar sin no presentar experiencias específicas. ¿Qué tan importante puede repensar un lugar perteneciente? La metodología de la investigación en relación al plan de estudio, a la estructura de estudio y al área de la disciplina, los alumnos en particular entre los estudios y estudiados es un esquema de representación social e interpretación de los estudiantes y la investigación social en la epistemología. Son investigaciones de trabajo, lo más importante del desarrollo en la discusión para enseñar y aprender didácticas en las ciencias sociales. Por lo tanto, este estudio ha tenido como un objetivo principal que describe que métodos y adquisiciones y método de investigación social es la disciplina para la facultad de la ciencia en la sociedad. Es algo social de la universidad y primordial para así poder obtener lo que es un objetivo específico. La metodología del estudio también se utilizó en un triángulo metodológico para combinar diferentes estrategias, para poder recopilar y analizar lo que es la información cuantitativa, cualitativa, para así poder responder sobre los objetos establecidos para la investigación. Tenemos también lo que son los instrumentos a la selección del caso. ¿Cuáles son los primeros instrumentos? Tenemos lo que es la antropología, la ciencia política, las ciencias sociales y el trabajo social. La mayoría de los maestros que toman cursos de metodología fueron entrevistados. Los entrevistados totales fueron como 8 academias que tienen experiencias que realizó cursos de investigación y de tema de métodos, incluso como aquellos que pertenecen al desarrollo de trabajo anteriores. En segundo lugar, los estudiantes de la facultad se llevaron a cabo estudios en pertenecer a las carreras y entre sí. En quinto año, en la carrera, los estudiantes es primer año. No fueron tomados en cuenta en el proceso de su recopilación porque los métodos de la facultad no se lo realizan. A continuación, mi compañera Grace va a seguir con el siguiente tema. Buenas noches, ingeniera. Yo voy a hablar sobre el procedimiento de análisis. En caso de la materia de entrevistas, análisis, contenido cualitativo, hermenéutico, hasta las condiciones se realizaron de acuerdo con estos nuevos ejes temáticos, procesos de análisis, obstáculos y facilitadores de la metodología de la enseñanza. Usar Claudio Escobar y Saúl. También tenemos aquí la metodología de la investigación social en el contexto de la economía social y cultural. Tenemos la metodología del TICS en la enseñanza y dedicatoria en el proceso de enseñanzas, estudiar el proceso de análisis
fue formado por la siguiente etapa. Tenemos la lectura del material recolectado, definiciones de los ejes temáticos, revisión de las categorías emergentes, selección de las citas de cada categoría, interpretación de los resultados. Tenemos también lo que es la tabla realizada por el grupo. ¿Cómo se puede visualizar en el índice de la instrucción? Es un 0.94, lo cual significa que presentan una alta factibilidad. Los estudiantes tuvieron que explicar y analizar la percepción que tiene sobre la enseñanza y su aprendizaje durante el proceso de la investigación social. Como contenidos tenemos los académicos. Hemos visto obstáculos propios de las enseñanzas de la metodología. Los docentes señalan, en primer lugar, lo que es difícil para los estudiantes pensar en problemas sociales como problemas de investigación. Es decir, un problema con el tema de estudios que es esencial en la ciencia social. Las dificultan, están relacionadas con los maestros asociados con la falta de pensamiento científico, estudiantes y organización de la metodología. Ojo del programa de aprendizaje. También tenemos lo principal, tenemos que ver, es cambio de nuestra manera de pensar. Es pensar en el obstáculo social que muchas veces vienen en el problema de las investigaciones. Es difícil, pero se requiere de mucho trabajo práctico. Entonces, en los académicos, en segundo lugar, mencionan algunos de los más importantes obstáculos en la metodología de la enseñanza y también relacionan con infraestructuras de la institución, preparación para los estudiantes, luego de donde cursos en el plan de estudios y censos en lo que es en contra el primer caso en términos de contenidos metodológicos. Tenemos las categorías del análisis en el uso del TICS en las enseñanzas del aprendizaje. Hay varias cosas interesantes en el TICS. Es que nos permiten en los trabajos colaborativos sin la necesidad de una presencial física. Permiten la inmensidad bien ocupada. La TICS funciona en medida que las personas hagan un uso consciente y utilicen de ella. Por mucho que tú enseñes metodología o problemática, en algunos lugares vas a tener que utilizar hipótesis y herramientas cualitativas y cuantitativas. También tenemos para algunos maestros la generación esencial de aprendizaje es muy difícil con TICS, firma temas teóricos. Este tipo de contenidos es los elementos más importantes como la discusión del uso de los autores. Una de las teorías se basa en saber cómo discutir en este tema del caso de la TICS. Está controlada bajo a diferentes de las clases de metodología en la que su uso se vuelve básico, especialmente en laboratorios. También formulación como en el diseño de propuestas y análisis de resultados. Aquí tenemos a los estudiantes. En las enseñanzas de los docentes de metodología tenemos los resultados siguientes. A continuación, mi compañera. Mi nombre es Carolina García, voy a explicar sobre la tabla de TICS y aprendizaje de la metodología de la investigación. Aquí tenemos, el profesor realiza uso de los recursos tecnológicos, proyectores, computadoras, software y otros aprendizajes de la materia, y tenemos aquí el resultado de cada uno. Y tenemos, el docente hace uso de las plataformas digitales en la universidad, plataformas Educa, para subir trabajos en cada asignatura. El equipamiento tecnológico de los laboratorios es suficiente para el funcionamiento de las asignaturas, y tenemos aquí
en lo que cual ponemos en que estamos de acuerdo, en desacuerdo, no desacuerdo, de acuerdo, muy de acuerdo. Tenemos nuestras discusiones y nuestras conclusiones. De la ciencia de la educación se ha contactado con varios paradigmas como el comportamiento y el constructivismo de cada uno de ellos. Los estudios han analizado por el maestro y estudiantes el proceso de conocimientos de ambos, educación primaria y secundaria como universidad. Debate en el campo pedagógico ha sido útil para el que refleja la cantidad de seminarios, congresos y publicaciones que se llevan a cabo cada año, publicaban más experiencias. De lo contrario, un debate sobre las ciencias sociales, sobre cómo enseña el profesor y cómo el maestro o estudiante acaba de comenzar en las 2 últimas décadas. Discusiones cumplidas, en mayor cumplimiento tenemos en cuenta, tenemos la capacitación académica, el profesionalismo transversales, disciplinas en las áreas. Nos referimos en casos de enseñanzas y adquisiciones y métodos de investigación social. La metodología de la investigación de ciencias sociales es una herramienta básica que se debe estar dominado tanto como su contenido como por su rendimiento profesional. Entonces, en su enseñanza y aprendizaje, han hecho uso en principal placer en las últimas décadas. Por lo general, algunos estudios son muy hechos desde el área donde han recurrido al binomio indicado desde la perspectiva constructiva. Es decir, un maestro activo y un papel de un alumno pasivo, como un receptor puro de contenidos anterior y entre sí. Entre este último, la responsabilidad más importante por sus enseñanzas está en el sentido del maestro coincidir con la función de administrar el contenido más tarde para tomar desarrollos a los estudiantes como actores que forman activamente su propia realidad. Yo formulé la pregunta, compañeras. Conociendo como estudiantes actualmente de la carrera de TICS, ¿qué dificultades o qué indicios han visto a lo largo de toda su vida estudiantil? ¿Qué desafíos han tenido ustedes? Bueno, en lo largo del semestre, lo más difícil que a mí que me ha pasado, en este caso se podría decir porque ha sido en acostumbrarme a lo que es el estudio en línea. O sea, en mi pensar yo pensé de una manera distinta, pero descubrí que es de otra manera. Pero todo es cuestión de que uno ponga dedicación y de que uno se concentre en lo que un docente te está explicando en cada materia, de cada materia que el docente está explicando. Todo es cuestión de la concentración que uno ponga y el análisis de poder resolver lo que es algún problema, en lo que es en alguna investigación, y ponerle lo que es mucha dedicación y concentración. Bueno, para finalizar, a los demás compañeros, otra pregunta podemos decirle que ¿cómo afecta en este caso los estudios en línea, en el caso de la motivación y el rendimiento académico en los estudiantes en comparación a los estudiantes que estudian en una modalidad normal o presencial? Compañera Carolina, compañera Grace. Bueno, en ese aspecto diría yo que sí afecta un poco en la parte de línea, porque en la cual nosotros tenemos visualización cuando el docente está explicando en la parte lo que es en la pizarra, no estamos distraídos en el teléfono o haciendo otras cosas, no. Entonces nosotros tenemos esa versión de que ya tenemos que tener todo lo que el profesor explicó en la pizarra. Igual que aquí en línea, no, o sea, no me refiero a que aquí en línea no vamos a hacer lo mismo, sino que quizás nos salgan otras cosas, como
hacer otros deberes que tenemos que entregar y nos o sea, no prestamos mucha atención de lo que está hablando el docente. Y quizás en presencial es un poco más fácil porque ya te dan técnicas y todo. Entonces, eso es mi parecer. Entre presencial y línea, para mí sería más preferible presencial. Y eso Compañera sería. Carolina, ¿un aporte? Claro, porque presencial, alguna duda tú preguntas directamente, a cambio acá tú tienes una duda, o sea, sí preguntas, pero igual tienes que guiarte con todo el programa que tienen ahí y revisar. O sea, quiere decir que en la carrera de línea es mucho más autodidacta que en la carrera Sí. presencial. Y nos incita en este caso a investigar y Claro. y adquirir nuevos conocimientos por eso es creo que la base de esta materia, ¿sí? Claro, Bueno, porque este ha sido la presentación del grupo C y esperemos que se haya visto sobrado la presentación y nos vemos en una próxima tarea. Gracias, Gracias. ingeniera. Buenas gracias, noches. buenas noches. Gracias.